Perfecto. Entonces ahí está grabando. Listo, ejercicio. Entonces, sean dos urnas. Dos urnas. Eh, la primera urna tiene 6 balotas verdes. 1, 2, 3. Y 2 balotas rojas. 1 y 2. La segunda urna tiene 2 balotas rojas. 2 balotas rojas. Y 3 balotas. Y 3 balotas. Perdón. 3 balotas rojas y 2 balotas verdes. Lo contrario de la pasta. ¿Listo? Eso. O sea que si yo uniera estas dos bolsas y las echara en solo una bolsa, pues me queda 5 y 5, ¿cierto? Mira. Ujú. Listo. Pero resulta que tengo una información a priori. Resulta que tengo que lanzar primero una moneda y y si me sale cara, cojo de la primera balota. Y si me sale sello, cojo de la segunda balota, ¿vale? De la segunda bolsa. ¿Listo? Ok. Entonces, el primer paso es lanzar una moneda y pues me sale ya sea cara o sello. Bien, entonces, ¿cómo distribuye? Entonces, el éxito es el número de balotas verdes. Entonces yo tengo, bueno, el número X es el número de balotas verdes. Número de balotas verdes. Balotas verdes. Entonces yo voy a ver que las balotas verdes está condicionada, o sea, está condicionada a que carita o sellitos saque, ¿cierto? Está condicionada a eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces, listo. ¿Cómo distribuye el número de balotas dado que saque cara, por ejemplo? Entonces, dado que saque cara, ¿esto cómo distribuye? Es una que, si son número de éxitos, es Es una binomial, sí. una binomial, ¿cierto? En total, ¿cuántos tengo? En total tengo, es una, de hecho, como solo saco una balota, es una Bernoulli. Ok, claro, solo uno. Cuando es solo uno, cuando yo solo saco una, es una Bernoulli. Con probabilidad de éxito, ¿cuál es el éxito acá? Sacar verde. ¿Tres de cuántas? De 5. 3 de 5. Esa será la probabilidad de éxito de mi modelo Bernoulli. 3 de 5. Muy bien. Y ahora X condicionado a que saque sello, distribuye, entonces distribuye 2 de 5, ¿cierto? Cuando Ajá. si saco sello, distribuye 2 de 5. Es una Bernoulli 2/5, la probabilidad de éxito. Muy bien. Bueno, ahora, en general, si nosotros tenemos, o sea, X, el número de éxitos, esa es una variable Bernoulli de parámetro del siguiente parámetro. Entonces nosotros tenemos que hay una propiedad de la esperanza condicional que es la esperanza de X dado Y es igual a la esperanza de X. Entonces nosotros queremos hallar el X, o sea, el sacar el éxito. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos, primero la esperanza de X dado Y la tenemos. Entonces tenemos que la esperanza, entonces esto será una ponderación, o sea, la ponderación ya ya la vemos cuál es la ponderación, pero acá será la esperanza de X dado Y multiplicada por una ponderación, ya la vemos cuál es, más perdón, la esperanza de X dado cara, Ok. más la esperanza de X dado sello, multiplicada por una ponderación.
¿Listo? Ahí yo multiplico por una ponderación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar cara en una moneda? 2, era 3/5, ¿no? Exacto. Esta esperanza de acá es 3/5, ¿cierto? La esperanza de sacar un éxito dado cara. Pero la probabilidad de sacar cara en una moneda, si tú tiras una moneda, ¿cuánto es? Ah, pues sería la probabilidad de A más la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A sobre la probabilidad de B, ¿no? Sí, ese por ejemplo, es el teorema ¿de qué? De la Sobre- probabilidad total, ¿no? Exacto, sí, pero lo que yo quiero es simplemente cuál es la probabilidad independiente de una moneda cualquiera sacar cara. O sea, yo tiro una moneda, ¿cuál es la probabilidad de Ah, pues sacar cara? 50%. Exacto, exacto. Entonces, esto lo multiplico por 50% porque la Ok. esperanza se define como la variable aleatoria, que es lo que está por dentro del paréntesis, lo que está por dentro del paréntesis, multiplicada por la ponderación respectiva Ujú. del que se condiciona, eso es importante. Ahora, la Ok. probabilidad de sacar sello, ¿cuánto es? Igual. Igual. Y ahora, ¿cuál es la esperanza de Dos sacar un ex? quintos. 2/5. Ujú. Listo. Entonces yo haciendo esta suma me queda 5 por 2, 10. Todos tienen 10 porque este es 5 también, 5 por 2. Y arriba me queda 3 más 2. O sea, me queda 5 décimos, que eso Ujú. es igual a ¿cuánto? A un medio, ¿verdad? Sí. Muy bien. O sea que, claro, la esperanza de la esperanza y tiene sentido, porque quiere decir que yo ya a estos los voy a meter en una bolsa y me quedan solo 5 de 10 verdes. Pero ahora vamos a ver la varianza. Entonces vamos a ver que en sí X distribuye Bernoulli un medio. O sea, X no solito. Pero X da condicionado a la carita feliz y a la moneda distribuye 3/5 y 2/5 respectivamente. Ok. Entonces vamos a hallar la varianza, o sea, vamos a hallar. Primero vamos a hallar la varianza de X. En general la varianza de X simplemente es P por Q. En este caso tengo que es un medio por un medio, o sea, un cuarto, ¿vale? Ok. 0.25. Ahora vamos a hallar la varianza de este experimento. O sea, nosotros queremos hallar la varianza de X dado Y. ¿Sí? Algo de este estilo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto será la varianza de X dado carita feliz? Si es P por Q, ¿cuánto es la probabilidad de Un éxito? medio. Un medio. Perdón, de X ya, de X dado carita feliz. De esta. Ah, no, de esta. Ah, ok. 3/5. 3/5. Entonces será 3/5 por 2/5, ¿cierto? Ajá. Y eso nos da 6/25, ¿vale? Que eso es más o menos, 6/25 más o menos, espera a ver la que la hice acá. Quiero que se vea, este es 0,25 y este de abajo, a ver cuánto es. 6 dividido en 25 da 0,24, ¿ya? Ok. Ahora, ¿cuánto es la varianza de X dado sello? 2/5 sobre Exacto. por 3/5. Muy bien, o sea, lo mismo, Lo mismo, 0,24. sí. Perfecto. O sea, ¿qué quiere decir? Mira que acá yo no tengo información previa, o sea, la información previa acá es sacar carita feliz o sello. Si la varianza la vemos como una cuantificadora de incertidumbre, ¿qué es mejor? ¿Tener información previa o no tenerla? Tenerla, claro, Tenerla porque me disminuye, aunque sea alguito en la incertidumbre, ¿cierto? Mira. claro. O sea, en ambos casos me disminuyó la incertidumbre, la información previa, la información a priori. Entonces, esa es la estadística bayesiana. Nosotros vamos a tener información previa. Con esa información previa, nosotros vamos a poder disminuir la 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 incertidumbre. incertidumbre. O sea que
la incertidumbre de la estadística bayesiana, si es por grande que sea, es la de la frecuentista, pero muchas veces mucho más pequeña porque se basa en información a priori. Ok. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener que una distribución f de x y de parámetro teta, la vamos a ver nosotros como una probabilidad de que x ocurra, de una medida de probabilidad de que x ocurra, dado teta. Aunque esto, la vez pasada veíamos que esto no se puede ver necesariamente como una probabilidad. Esto sigue siendo la distribución, sino que nosotros la vamos a ver como una medida de probabilidad. Igual es una medida de probabilidad, porque lo que se dio cuenta Bayes es que la distribución es proporcional a la medida de probabilidad, ¿vale? Ok. Entonces lo vamos a ver como una, o sea que θ también va a tener una distribución asociada, va a tener una distribución. De hecho, si nosotros vemos aquí lo de la carita feliz y lo del sello, si tú ves, la carita feliz tenía un parámetro asociado, mira. La Ujú. carita feliz tenía un parámetro asociado y el sello tenía un parámetro asociado. O sea, y al lanzar una moneda, yo estoy aleatorizando estos parámetros. ¿Sí? Los parámetros Entiendo. son aleatorios. Es decir, teta, cuyo espacio parametral, o sea, el espacio parametral de teta es 3 Ah, ya quintos y 2 entiendo. quintos nomás. 3 quintos y 2 quintos. Esto tiene una distribución uniforme. ¿Uniforme de quién? De 3 quintos y 2 quintos. O sea que a cada uno le da la misma probabilidad. Un medio a cada uno. Ah, o sea que el parámetro tiene una distribución. Claro. Algo muy Ok. chocante con los frecuentistas, porque los frecuentistas, ¿qué dicen? Veíamos que decía, el parámetro es una verdad absoluta que solo lo sabe Dios y que yo lo estimo. ¿Sí? Eso era lo que decían los frecuentistas. Los bayesianos van a decir, no, el parámetro es una variable aleatoria que se distribuye con una información a priori. En este caso, la información a priori es cómo es el comportamiento de la moneda. Y lo traduzco. Mucho más aterrizado, la verdad. Eso, bien, bien, me gusta que usted vea ese detalle. Es mucho Sí. más coherente con la realidad, la estadística bayesiana. Muy bien, es mucho más coherente con la realidad. Bueno, entonces vamos a ver eso. Entonces lo primero es que la distribución es proporcional a la probabilidad y lo que vamos a ver es que en una distribución solo se necesita el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Por ejemplo, entonces, en una distribución, afirmación, y ya vamos a ver la verificación, afirmación. En una distribución, es necesario el núcleo y, y los estados. Los estados se denota con una, digamos, con una letra así como la chi, o una letra Aleph, por ejemplo. Ok. Una letra Aleph, entonces eso es lo que se tiende a, por notación. Verificación, o digamos un ejemplito de esta afirmación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la distribución se comporta más o menos así, mira. Todos la misma probabilidad de 0 a 5 y tengo una altura de 1. ¿Esto cuánto me integra? Como la integral es el área, entonces es base por altura. Sería 5 por 1, sería 5, ¿cierto? Ujú. Y una medida de probabilidad integra 1, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Esta función es simplemente f de x es igual a 1 para todo x en el intervalo 0 a 5. Entonces, lo que hacemos es dividir, para que me integre 1, es dividirla por esa integral. O sea, lo que uno hace es a la función, llamémosla, pongámosle una g, porque esto no es una densidad ni nada, esto es una función ahí.
pero me da cierto grado de ponderación, ¿sí? Pero yo quiero que sea una ponderación bien hecha, o sea, que integre 1. Entonces, g de x es igual a 1. ¿Cómo se dice que para todo x, con la indicadora, desde 0 hasta 5, ¿no? Esta es la indicadora, me indica Ajá. 1 desde 0 hasta 5, perfecto. La integral, sabemos que la integral de todo el espacio de observaciones, que en este caso es de 0 a 5, con respecto a x, ya vimos que como es el área bajo la curva es 5, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre, mira, siempre, una función de densidad es igual a una función de información, o sea, como que me pondera, pero no me pondera exactamente, sobre la integral de todos los valores posibles observados por g de x, ¿sí? Claro, acá yo dividiría sobre 5, entonces me quedaría 5 sobre 5, 1. O sea, esto es lo que vamos a hacer. Luego es una constante, ¿sí ves? Es una constante que me normaliza y siempre la voy a poder conocer. ¿Sí es Ok. claro sí es clara esa parte o no? O vemos otro Sí. ejemplito, ¿sí? Listo. No, sí, 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 me quedó claro. Perfecto. Entonces siempre vamos a poder encontrar una constante que me normalice una ponderación. Entonces finalmente acá en estadística bayesiana vamos a trabajar con los núcleos, no con las constantes, sino con los núcleos. Entonces vamos a ver nuestro primer modelo, que se va a llamar el modelo binomial, aunque pues ya vimos un modelo bayesiano, que es este primero, para evidenciar que la incertidumbre baja cuando tengo información a priori. Pero vamos a ver un modelo ya aplicado a la vida real, muy general, que se llama el modelo binomial. ¿Y qué vamos a hacer con el modelo binomial? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es el teorema que nos explica cómo es el paradigma acá, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ese teorema nos va a decir y nos va a garantizar, ya sabiendo cómo es que vamos a tomar la distribución, que la vamos a tomar proporcional a la probabilidad. Nos va a decir cómo es que funciona todo esto de la estadística bayesiana. Nos va a orientar en eso. Listo. Entonces acá ya abrieron las diapositivas, porque estas diapositivas pues van a ser un camino, son muy buenas. Van a ser un camino para nosotros. Entonces, bueno, no, esta no es. No, estas son muy pequeñitas. La última a ver, por ahí la 5. Esta sí es. Sí, está muy pequeñita. Sí, la 5. La última que se descargó. Esta, esta ya tiene. Listo. Entonces, bueno, esto ya, el teorema de Bayes ya. Esto, ya vimos listo. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos es especificar, ¿sí? Probabilidades sobre los valores de los parámetros a priori, ¿sí? Como lo que hacíamos especificando los parámetros acá en nuestro ejemplito. En nuestro ejemplito lo que hacíamos acá, nosotros cuantificábamos los parámetros a priori, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Incluso, mira lo curioso, era simplemente una moneda equilibrada, uniforme y todo. O Sí. sea, prácticamente uno diría que no informativa, porque la probabilidad de tirar una moneda pues es la misma. Pero aún así, aunque no sea informativa, aún así me reducía la incertidumbre. Imagínate si es informativa, cuánto no. O sea, si no es informativa, aún así me reduce la incertidumbre. Imagínate, ahorita que vamos a ver cosas informativas, o sea, vamos a ser coherentes con esa parte.
Entonces, bueno, nosotros en la inferencia tradicional, nosotros ignoramos toda esa evidencia externa o a priori, ¿sí? Acá nosotros vamos a tomar como base esa información a priori. Luego con la muestra vamos a estimar la información a posteriori de teta. Recordando que teta tiene una distribución asociada, o sea, P de teta. Vemos que ahora vamos a hablar de P, de probabilidades. Ya no vamos a hablar de distribuciones, sino de probabilidades, puesto Ujú. que, puesto que la distribución es proporcional a la probabilidad. Bien, bueno, entonces hay 5 permisos de la estadística bayesiana. Entonces, lo primero es tener una información previa. Ujú. Si tú no tienes información previa, que pues también son los casos reales, tú te vas por las previas no informativas. No info. Y vamos a ver teoremas, por ejemplo, la regla de Jeffrey o el teorema uniforme, en donde esas dos reglas, por ejemplo, Jeffreys y la uniforme, en donde nosotros no vamos a tener información a priori. En este caso nosotros tenemos la uniforme. En este caso teníamos la uniforme y mira que nos redujo aún así siendo no informativa, nos reduce la incertidumbre. O sea, va a reducir la incertidumbre con respecto a la frecuentista. Bueno, bueno, información previa. Entonces, acá tenemos que es el conjunto de proposiciones. Ah, bueno, esto es interesante. Primero nos da unas sentencias, ¿listo? O sentencias o proposiciones. En este caso nosotros tenemos las proposiciones de que a Carita Feliz le daba esto y a Valor Pesos le daba esto, ¿cierto? Sí. Esos eran premisas, pero nosotros lo cuantificábamos con una distribución. Mira que lo pudimos cuantificar con una distribución. Era uniforme de 3/5 y uniforme de 2/5. O sea, esta información puede que sea abstracta un poco, lo de la moneda, pero ya en términos de los parámetros es un poco más aterrizada. O sea, nosotros queremos llegar a esto. A teta distribuye uniforme 3/5, 2/5. Queremos llegar a esto, ¿vale? Ok, dale. Entonces, claro, acá nosotros tenemos una información previa y esa información previa o esos casos de información se denotarán como B. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando yo tengo beta, yo lo voy a transcribir o bueno, lo voy a traducir, es más correcto decir eso, con una P de teta. En este caso, nosotros teníamos beta es igual a sale carita y me envía a la urna 1. Ujú. Sale sellito y me envía a la urna 2. Eso está perfecto, eso está en el lenguaje bien bonito. Pero entonces nosotros decíamos, ah, listo, esto implica, y mira el salto que dimos tan grande, esto implica que el parámetro, o sea, dado esa información, eso implica que el parámetro teta distribuye uniforme de qué valores, de los valores 3/5, que es lo que va a dar la urna 1, y de valores 2/5, que es lo que va a dar la urna 2. Y a ambos les da el mismo ponderación. Entonces, claro, beta me traduce a P de teta. Entonces nosotros ya, digamos que ya hicimos este ejercicio de pasar de beta a P de teta y vamos a manejar a Ujú. P de teta. Entonces nosotros vamos a tener lo primero, es la distribución muestral, que en este caso depende de teta, y te acuerdas que era Bernoulli, bueno, digamos esta era Bernoulli en nuestro ejemplito de juguete, era Bernoulli de parámetro teta. Bernoulli de parámetro teta, dependiendo si salía 3/5 o 2/5, ¿cierto? Ok, sí. O sea, esto va a ser equivalente a lo que nosotros llamamos allá P de Y, teta, sino que ahora como teta no es único, sino teta es una distribución, va a depender de teta la distribución. Como en el caso que teníamos acá, va a depender si es 3/5 o 2/5. ¿Está claro? Sí, Va, entiendo. va a Ujú. depender de si es carita feliz o signo pesos. Perfecto. Vamos a hallar la distribución a posteriori, que la distribución a posteriori, aparte de que asume la información previa, también va a asumir la información muestral. Vamos a ver la información, la distribución predictiva posterior, que es cuando yo quiero hacer predicciones. O
sea, cómo Y se va a comportar después de que ya se la muestre, después de que ya se la información previa. Ok. Y vamos a ver la utilidad. Eso es prácticamente toda la estadística, o sea, la estadística bayesiana está resumida en esas 5 cosas. Y vamos a ver la utilidad esperada que va a ser, o sea, la teoría sobre esta función se llama teoría de la decisión, ¿vale? Teoría de la decisión. Pues, es toda una rama ahí. Teoría de la decisión. Y la teoría de la decisión lo que me va a decir es, bueno, voy a hacer una utilidad. A veces sirve la utilidad, la función de utilidad o la función de pérdida. Lost de A, teta, dado Y. ¿Sí? O utility de A, teta, dado Y. No hay lío. Pero, digamos, esta yo quiero es minimizar. Y esta yo la quiero maximizar. Voy a ponerte un ejemplo que me parece muy útil y es entenderlo en términos del trading. En el trading, ¿uno qué hace? Uno quiere comprar la acción que me maximice la utilidad esperada, Claro. ¿cierto? Ujú. Exacto. Entonces, y acá tienes las acciones. Entonces, tú tienes una lista de acciones y tú tienes una lista de empresas, entonces quieres la que más te maximice esa utilidad. Entonces, Entiendo. de Ujú. hecho, estas son acciones sobre una determinada situación. ¿Qué acciones yo tomar sobre una determinada? ¿Qué decisión tomo frente a una decisión, frente a una situación? ¿Qué acciones tomo? ¿Qué acciones puedo tomar? La que me maximice la utilidad o la que me minimice la pérdida. Ambas son equivalentes, resultados equivalentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con estas dos cosas. ¿Bien? Con estas dos cosas. Por ejemplo, esta es muy importante para modelos de regresión, la predictiva. Pero bueno, también incluso sin eso, también es útil. ¿Quién nos va a ayudar para hacer esto de acá, estos 5 permisos? Nos va a ayudar el teorema de Box-Jenkins. Nos va a decir, tranquilo, yo le soluciono a usted todo. Él nos va a solucionar prácticamente, si no es todo, prácticamente la mayoría de lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Box-Jenkins? Nos dice que la probabilidad de P de teta dado Y por el teorema de Bayes es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de Ujú. Y, ¿cierto? Sí. Perdón, acá estoy literal escribiendo lo del teorema De lo de la Bayes. definición de Lisi. Bueno, acá ya está el teorema de Bayes, porque nosotros rescatemos eso, P de A dado B es igual a P de B dado A por probabilidad de A sobre la sumatoria de una partición de P de B B. dado A sub I por probabilidad de A sub I. Entonces lo vamos a pasar al término continuo. Entonces voy a mostrarte bien cómo es la cosa. Mira, acá tenemos, yo quiero la probabilidad de teta dado Y. Entonces como el teorema de Bayes lo que hace es intercambiarme la probabilidad condicional. Entonces acá ya me tiene la probabilidad de Y dado teta, Ujú. probabilidad de teta, sobre, en este caso tenemos un espacio de parámetros infinito. Entonces tenemos la integral sobre todo ese espacio parametral de P de Y dado teta por P de teta de teta. Este de abajo, mira, este de abajo, Y ya es una constante. O sea, Y ya la conozco. Y como estoy integrando con respecto a teta, esto va a ser un número. ¿Y qué va a hacer ese número? Ese número me va a normalizar la distribución. Entonces, ¿qué digo? Simplemente, como, acuérdate que, o sea, si por ejemplo yo tengo que una función de información, yo simplemente la escalono para que me dé 1, pero me da exactamente la misma información. Esta sí me integra 1. Esta no, pero me da exactamente la misma información. Entonces, Ok. esta integral que está en el denominador me, la que me normaliza mi distribución. ¿Listo? ¿Si vamos bien o no? ¿O la vemos con más calma acá en el tablerito? Más o menos entendí. Más o Bueno, menos. veamos el teorema de Bayes. Se llama el teorema de Bayes continuo. El teorema de Bayes.
Entonces, uno tiene en sí, uno tendría lo siguiente. La probabilidad, esto es memotecnia, ¿no? La probabilidad, yo quiero la probabilidad posterior, o sea, la de teta dado y. Entonces, esto es igual a la probabilidad de y dado teta, ¿cierto? Ujú. Por la probabilidad de teta sobre la suma de la partición. En este caso, yo quiero Sí. sumar sobre teta, ¿qué? La probabilidad de y dado teta por Ujú. p de teta, ¿cierto? Pero en este caso, nosotros tenemos que teta es discreto. Esto cuando es discreto, pero cuando es continuo, es lo único que cambia es que queda P de Y dado teta, que esta es prácticamente la distribución muestral o la verosimilitud también se llama, por P de teta sobre, en el caso de que sea continuo, sería la integral sobre todo el espacio de parámetros por P de Y dado teta por P de teta de teta. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien o no? Ah, ok. Por teorema de Ya. Bayes. Sí, Simplemente sí, que sí. cambia. Acá es sumatoria porque es un estado de parámetros discreto. Por ejemplo, acá yo tengo un estado de parámetros discretos, ¿sí ves? O sea, será sumatoria. Y si tú ves Ujú. acá, solo usábamos sumatoria. Y usamos la fórmula, pero implícitamente. En el caso de que sea un espacio de parámetros continuo, entonces se usa la integral. Cambia solo Ok, ese detallito. listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, Bien, sí. Álvaro. Perfecto. Entonces, vamos a ver que vale, cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo que K es una constante. Integremos de 0 a 1 K por X con respecto a X. Entonces, si recordamos cómo se integra, nosotros teníamos que era K por X al cuadrado sobre 2, porque si yo derivo esto me da X, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo evalúo entre 0 y 1 y me queda K multiplicado por un medio, o sea, K medios. Pregunta, ¿esto depende de X? ¿Depende de X esto? Sí. ¿Esto ya, el resultado depende de X? ¿O ya no? No, ya No, no. K es una constante, acordémonos de eso. K es una constante. Entonces esto también va a ser una ¿qué? Constante. Constante. O sea que después de integrar con respecto a una variable, esa variable desaparece. Es lo Ok. que va a pasar acá. Me dice que Y ya es dado, o sea, tú ya tienes Y, ¿vale? Tú ya recogiste la muestra y tienes Y. O Ujú. sea que Y es una constante. Y acá estás integrando con respecto a teta. O sea que esto te va a quedar en Desaparece términos de Z. Y. Ok. Desaparece teta, exacto, desaparece teta, entonces me queda en términos de y y es una constante, ¿cierto? Ujú. O sea que esto simplemente es una ¿qué? Esto de abajo, Una constante. una constante, o sea que yo puedo decir que esto es proporcional a P de Y dado teta por P de teta, ¿vale? El teorema de Bose-Jenkins, la primera afirmación, fue la demostración que acabamos de ver. Acabamos de ver que P de teta dado Y es proporcional a P de Y dado teta Ujú. por P de teta, ¿listo? En algunos libros lo vas a encontrar de la siguiente manera. Lo vas a encontrar, esta la vas a encontrar como la verosimilitud. L de teta dado Y. Porque de hecho esta es la verosimilitud, esta es la distribución conjunta, o sea, la verosimilitud. Ok. Multiplicada por la a priori, por pi de teta. Entonces, puedes encontrarlo. Si lo encuentras arriba, esta se llama la distribución muestral. Acá se llama la verosímil. Y esta acá se llama la distribución previa. Y acá también la llaman distribución a priori. Ambas cosas las vamos a usar, no hay lío, no se me vaya a confundir. Si de pronto en el libro le sale como pi de teta, y acá está como L de teta dado Y, o como P de Y dado teta, y acá P de teta. ¿Listo? Son equivalentes, son las mismas cosas. Hasta aquí, Ok. ¿cómo vamos? ¿Bien? Ese primer ítem Bien. del teorema de Bose-Jenkins, bien, ¿sí? Sí. Bueno, vamos, para la predicción óptima, vamos a ver un poquito, o sea, vamos a primero aplicar el primer permiso de la teoría bayesiana. La predicción óptima la vamos a poner en remojo, pero sí la vamos a ver, la vamos a poner en remojo un poquito. Y lo de la toma de decisiones, que la vamos a dar para la teoría de la decisión, también vamos a ponerla en remojo un poquito. Bueno, va a haber una cosa.
Hay dos tipos de aprendizaje estadístico. Mira, en todas las ramas de la estadística hay dos tipos. Está el supervisado y está el no supervisado. ¿Sí? Ujú. El supervisado lo que me hace es darme grupos previos, grupos previos, grupos previos, y con esos grupos previos cojo unas variables explicativas y voy a predecir, voy a tomar la decisión de escoger a qué grupo previo esto va, a qué grupo previo esto va a pertenecer. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. O sea, tengo unos grupos acá, y yo quiero ver a qué grupo va a pertenecer ese individuo que tiene estas observaciones. Ok. Es el supervisor. Y el no super, entonces, por ejemplo, ejemplos de supervisados. Ejemplo de supervisados. Eh, ¿Clasificación? Clasificación, muy bien. Incluso mm, discriminación. Ok. Discriminación. ¿Sí? Discriminación. Ya tengo unas categorías. Un análisis discriminante, modelos logísticos, etcétera. Ujú. Ahora, acá en lo no supervisado entra ahora sí la clasificación. Ah, ok. Pero la clasificación, digamos, no me clasifica en grupos previos, sino en grupos que va viendo. Por ejemplo, Ujú. el Que CAMINS, podríamos llamarlo más bien como deducción. sí, exacto, como que yo aquí tengo grupos que se van armando y ellos se caracterizan por cosas, pero no son grupos previos, sino grupos que Ujú. se... análisis jerárquico, digamos, a esto me refiero, por ejemplo, a los dendrogramas. Yo tengo una pregunta. ¿Todos ¿Sí? estos análisis se pueden desarrollar desde la estadística clásica? Claro, claro, es que la estadística clásica, de hecho, estos de acá, de clasificación y todo esto, son solo descriptivos. Estos de acá. O sea, no pueden sacar conclusiones sobre la población, sino solo sobre la muestra observada. Ok. ¿Sí? Ese es el límite que tiene esto. Mientras que ya esto de los supervisados ya pueden ser inferenciales. Ujú. Incluso a veces o sea, el profesor Campo Elías Pardo es un colombiano que le ha metido mucha cabeza a esto. Él lo que hace, pues de hecho el libro que él te mostraba la vez pasada era de eso. Em, el libro que te mostraba de eso era o sea, que él lo que hace primero es clasificar. Y luego con esa clasificación, él hace análisis supervisado, tomando esto como la base de entrenamiento. Y mira a ver si, les pone nombres. O sea, les pone nombres. Y con una muestra de entrenamiento hace esta clasificación y luego lo pone supervisado con una muestra de test. Entonces puede hacer inferencia. Eso es bien interesante. Eso era lo que te decía. Pues la idea es que se puede hacer con el trabajo de la bibliometría. Ok. Ustedes ya tienen todo este paso descriptivo, sino que ahí sacan conclusiones inferenciales que no son rigurosas. Toca entonces pasarlo a lo supervisado, hacer una discriminación, un modelo logístico, algo así, y ahí sí puedo hacer inferencias. ¿Sí? Entiendo. Ojalá nos salga todo muy bien. Sí, aunque bueno, mañana si algo discutimos un poquito de preguntas sobre la página que sale todo, que sí tengo algunas dudas. Dale. Bueno, entonces, por ejemplo, la red bayesiana. Entonces, la red bayesiana lo que va a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener unas, digamos, A1, vamos a llamar A1. Eh, las acciones, entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener acciones tipo 1. Y esas acciones tipo 1, nosotros empezamos con un punto y vamos a tomar acciones frente a una situación. Tenemos una situación, vamos a tomar acciones. Resulta que, dado que tomamos esas acciones, podemos tomar unas acciones tipo 2. Por ejemplo, acá. Ujú. Unas acciones tipo 2.
Y dado que tenemos esas acciones tipo 2, podemos tomar acciones tipo 3. Voy a colocar, aunque esto es mucho más, o sea, digamos, las acciones van a tener pues, más posibilidades, pero por facilidad voy a colocarle solo 2. Y finalmente, la decisión. Entonces, la decisión es, por ejemplo, tengo esas posibilidades para la decisión, tengo esas ponderaciones, la decisión. Digamos que son solo dos características. Y cada una tiene su probabilidad. O sea, dado, si me voy por este camino, si digamos ya tomé acción 1, acción 2, acción 3, la probabilidad esta es la mayor que esta. Entonces voy a tomar esta. Luego me voy a ver por este camino. Pero, por ejemplo, por este camino ruta que la probabilidad es la inferior. Entonces me voy a ver por ese camino. ¿Listo? Estas son las redes bayesianas. Van a ser condicionadas. ¿Qué diferencia van a tener a las redes neuronales? Que las redes neuronales, esto tan complejo, esto lo ocultan. Al ocultarlo no se puede evaluar bondad y ajuste. O sea, el modelo puede ser bien malo, por ejemplo, explicarme el 20% de la incertidumbre y nunca voy a poder saber, porque eso me lo oculta. Esas capas, de hecho allá se llaman capas, me lo oculta. Esto no puede ocultar nada porque, de hecho, tengo que ver, por ejemplo, si yo, y acá solamente es necesario tomar la decisión 1. Si tomaste solo la decisión 1 y quieres ver el resto, entonces coges la más probable. Ah, esta es la más probable. Ah, esta es la más probable. Ah, esta es la más probable. Y puedo hablar de probabilidad porque acuérdate que acá no existen las distribuciones ni los parámetros son determinísticos, sino son aleatorios. Todo es aleatorio acá. Todo. Todo. Hasta lo que yo ya sé, le pongo algo que se llama no informativo. Todo es aleatorio. Bueno. Entonces. O sea, las redes neuronales son del paradigma clásico y las bayesianas son la misma, pero del nuevo paradigma. Sí, pero tiene muchas más ventajas. Tiene muchas más ventajas. Puedo ver bondad. Bien, exacto. Listo. Entonces vamos a ver otra cosa diferente a las redes bayesianas, son las redes secuenciales. Entonces, por ejemplo, nosotros dábamos, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Acá vamos a discutir bastante porque van a haber cositas que, que pues que digamos que toca tener mucho cuidado. O sea, eso es, tener mucho cuidado. Van a haber unas observaciones muy importantes sobre esto, ¿vale? Van a ser las ponderaciones que yo le voy a dar al pasado. Hay unos métodos para darle ponderaciones al pasado. Eso va a ser criterios que van a ser, o sea, van a ser claves, ¿sí? Y eso van a depender de la naturaleza del experimento. ¿Ya? Las ponderaciones del pasado. Ponderar el pasado. Claro, porque si yo digo lo a priori del miércoles, va a valer menos que lo a priori del jueves, por ejemplo. Pero en algunos casos vale lo mismo. Entonces, o en algunos casos es cíclico. El lunes me va a ponderar al otro lunes. Todas esas posibilidades son importantes y son subjetivas. Eso es importante, son subjetivas. Entonces, ¿qué va a permitir? Va a ser mucho más flexible. Nosotros vamos a discutir qué ponderación le colocamos. Eso lo vamos a discutir nosotros con base en la experiencia. Esto de subjetivo no es tan así, esto es más experiencia. ¿Sí? Vamos a aprovechar la experiencia para hacer esta red. Acá va a haber un peligrito. Y lo del análisis discriminante, que entonces tenemos unos grupos previos, recojo unas variables X y yo quiero predecir a qué grupo va a pertenecer. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer prácticamente. Obviamente esto también se puede hacer en el ámbito frecuente. Libros que vamos a manejar, el Gell-Mann. El Gell-Mann es un librazo. ¿Sí? El Gell-Mann es un librazo. Es bastante teórico, pero es un librazo. Uno un poquito más amigable, el de la Springer. El de la Springer es mucho más suave.
El de la Springer es aplicado con los códigos de R, todo muy chévere. Y no es tan teórico. Y el más amigo, que es el de Erdely. El de Erdely está muy bueno, es de la UNAM y también está muy bueno. De hecho, tiene su canal de YouTube, es un poquito teórico, pero pues ahí uno trata de entenderle, aunque sí tiene como teoría que de pronto en su momento, o sea, tiene algunas cositas en su canal, pero el libro sí está muy completo, el libro tiene muchas más cosas, por si de pronto te curioso. Bien, me pondrá mucho más bueno. Mm. Sin embargo, el Albert es un librazo que tiene los códigos, que es muy amigo. Me guiaré mucho por el Albert, ¿vale? Listo. Y veo que es muy amigo, o sea, veo que para un acercamiento, como en el caso tuyo, el Albert. Y digamos, ahí, por ejemplo, hace la demostración, pero lo bueno es que el resultado lo da clarito. Entonces, si en dado caso de que tú no quieras ver la demostración, ves el resultado y listo. Bueno, dudas de lo que es la estadística bayesiana, así en general, ¿no? A grandes rasgos. Hasta ahí bien. Bueno, entonces nosotros teníamos, vamos a discutir con respecto a ese primer resultado. Entonces, P de teta dado Y es proporcional a P de Y dado teta por P de teta. Bien, entonces resulta que hay algo que nosotros vamos a hacer un ejemplo, y ahorita vamos a ver bien a qué se basa el ejemplo. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a suponer que P de Y dado teta es una, digamos, de naturaleza Bernoulli, digamos, tenemos que Y1 hasta Yn tienen una distribución Bernoulli de parámetro teta, ¿vale? Ok. Entonces, la sumatoria de las Y sub I la voy a llamar S, ¿vale? Cuando me refiero a S, voy a llamar la sumatoria de los datos observados. Dale. ¿Listo? S, eh, que de hecho se llama un estadístico suficiente, pero pues eso digamos, es importante, solo digo ese comentario. Esto va a distribuir binomial, la suma de Bernoullis va a distribuir binomial de parámetro n, porque va a sumar n Bernoullis, y de parámetro teta. Bien, entonces, P de Y dado teta es simplemente la Bernoulli, la binomial de esta manera. Y P de teta, la que más se adapta a una proporción es la beta, la distribución beta. O sea, teta va a distribuir beta de parámetro alfa, beta. ¿Quién es este alfa y quién es este beta? Este alfa son los casos a priori, casos favorables a priori. A priori. ¿Y quién es beta? Beta van a ser los casos no a priori, o sea, los casos no favorables. ¿Vale? Es claro esa parte, ¿sí? Sí. Bien, entonces lo que nosotros vamos a tener es que esa beta nos va, por ejemplo, sí, bueno, ya ahorita damos los ejemplos para que se entienda, pero por ejemplo nos dice 2 de cada 5. Entonces, los favorables son 2 y los no favorables son 5. Si has escuchado esas informaciones a priori, 2 de cada 5 personas Sí. aproximadamente, eso. Eso se traduce así, 2 de cada 5. Aquí hay algo que toca tener cuidado, que vamos a discutir sobre eso. En un ejemplo práctico, ya vamos a discutir sobre eso. Por ahora, vamos a ver cuál será la posteriori. Entonces, nosotros tenemos que la a priori, la posteriori, o sea, P de teta dado Y, es proporcional a P de Y dado teta por P de teta. ¿Sí o no? Ese es el Sí. teorema de Bayes, ¿cierto? El primer permiso del teorema de Box-Jenkins. Entonces, ¿cómo distribuye P de Y dado teta? Entonces, n combinado S, porque es la suma de las Bernoullis, por teta a la S, que son el número de éxitos, por 1 menos teta al resto, que el resto son fracasos. ¿Sí o no? Otra vez, a ver, distribuye el número. El número n combinado S, porque ese es el número de éxitos,
Éxito, por sí. teta a la S, porque teta es la probabilidad de éxito, a la S, que son los éxitos, por 1 Ujú, menos teta a la N menos S por fracaso. Esta en sí es la sí, binomial, lo que habíamos dicho acá, sí, que ya, sí. efectivamente la distribución nuestra era binomial. Listo. Por P de teta, que la beta, el núcleo de la beta, o sea, acá coloquémosle proporcional. El núcleo de la beta simplemente es alfa, alfa a la teta, perdón, si es alfa a la teta, perdón, no es alfa a la teta, sino teta a la alfa menos 1 por 1 menos teta a la beta menos 1. Este es el núcleo. Este es solo el núcleo. No considere el gamma, si gamma de no sé qué. Eso no lo considere porque solo me interesa lo que es proporcional a. El resto es una constante. Entonces, esta es la beta, el núcleo de la beta, ¿vale? El Ya, núcleo. ok. ¿Qué es lo que me interesa? Ah, mira que el núcleo es fácil. Teta a la alfa menos 1, 1 menos teta a la beta menos 1. Bien, este también es una constante. Es un n combinado S, como ya está S, pues esto es una constante. O sea, solamente va a tener teta a la S por 1 menos teta a la n menos s por teta a la alfa menos 1 por 1 menos teta a la beta menos 1. Bien, Ujú, listo. Entonces, esto es igual a teta está elevado a la s y a la alfa menos 1, ¿cierto? sí, Entonces yo podría decir que esto es alfa más s menos 1, ¿sí o no? ok, sí. Ahora, 1 menos teta está elevado a la n menos s. Entonces sería, esto podría ser beta más n menos 1, ¿cierto? Ujú, Perdón, menos s menos 1, menos ese menos uno, sí. menos s menos 1. Muy bien. Y este es el núcleo de una ¿qué? Si ¿De la nosotros, distribución de teta? exacto, de la distribución de teta, o sea, de la distribución beta. Nosotros decíamos, Ujú, este era beta alfa menos 1. Perdón, alfa beta. En este caso, este será alfa más s, beta más n menos s. ¿Listo? De parámetros B. O sea, la posteriori, ¿qué tenemos? Que la posteriori, o sea, la distribución de P de teta dado Y, es igual a una beta de parámetro alfa más S, beta más n menos S. ujú, Y es muy intuitiva. Habíamos dicho que alfa son los casos no favorables a priori, ¿cierto? sí. Beta son los casos, perdón, los casos favorables a priori. Alfa son los casos Sí, alfa son favorables y beta son no favorables a favorables. priori, no favorables. Ujú, Y tenemos que S son los casos favorables muestrales. Y estos son los casos no favorables muestrales. ujú, Entonces, en ese caso, ¿qué tengo? Tengo que, tiene mucho sentido, o sea, se suman los favorables con los no favorables, ¿vale? La claro, posterior. sí. Bueno, ahora, la esperanza de una beta, la esperanza de una beta, por ejemplo, si yo tengo, en un principio tenía teta distribuye beta de alfa más beta. En una beta tengo que la esperanza de teta es simplemente alfa sobre alfa más beta. ¿Listo? Eso tengo en una distribución beta, tengo esto. Entonces, en la distribución a posteriori, ¿yo qué voy a tener? Que la esperanza de teta a posteriori, o sea, de teta dado y, es igual a, eh, es igual a el primero que es alfa más s, alfa más s, dividido entre la suma de este con este, entonces se cancelan los s y me queda beta más alfa más n. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, más o menos, sí, sí. Intento abstraer. O sea, simplemente lo que hicimos es sacar la esperanza. La esperanza es el primer individuo sobre el primero más el segundo. Entonces, el primero sería alfa más s, que es el primer parámetro, si lo ves acá, Ok. dividido entre este más este. Y este Ah, más ok. este, entonces me da esto. Este más ese me da este, y el de Ujú, arriba me da este. Una esperanza de la beta.
Ahora vamos a analizar esta esperanza. Entonces yo puedo escribir esto como alfa sobre beta más alfa más n más s sobre Ujú. beta más alfa más n, ¿cierto? Sí, Listo. Ahora voy a multiplicar por unos unos. Acá voy a multiplicar por este 1. Voy a multiplicar por alfa más beta y dividir por alfa más beta. Acá voy a multiplicar por n y acá voy a dividir por n. ¿Listo? Entonces, esto es igual a... Voy a colocar este verdecito. ¿Quién es alfa sobre alfa más beta? ¿La esperanza a priori o no? sí, Exacto. Entonces, alfa sobre alfa más beta es la esperanza a priori, multiplicada por una ponderación. La ponderación simplemente es esta. Alfa beta sobre alfa beta más n. Más S sobre N, ¿quién es? ¿Te acuerdas quién es ese? Esa es la sumatoria de los y sub i. Ahora, si la ok. sumatoria de los y sub i lo divido en N, ¿qué pasa? ¿Me queda? Llevarla, ¿sí o no? Ok, ok. Pero sí Ujú. está claro, ¿sí? Sí, Listo, entonces esta parte me queda llevar multiplicada por una ponderación que simplemente es N sobre alfa más beta más N. ujú. Listo. Y si tú ves, estas ponderaciones suman 1. O sea, ¿cuánto suman estas? Son homogéneas. Esto suma alfa más beta más n, dividido en alfa más beta más n igual 1, ¿vale? Ok, Esta es la previa y esta es la muestral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posterior es una ponderación de lo previo y de lo muestral. Es una ponderación. ¿Está claro, sí? entiendo. Sí. Ahora vamos a ver, a suponer que n es muy grande. ¿Listo? Entonces, mira, miremos esta sucesión de acá. ¿Qué pasa si n es muy grande? N es muy grande. Entonces, esto se me va a hacer muy qué. Como n está en el denominador, si n es muy grande, esto va a ser muy qué. Pequeño. Muy pequeño. O sea que si n es Claro. muy grande, le voy a dar una ponderación baja a la información a priori. Pero si n es muy Mm, pequeño, si n es pequeñito, perdón, si n es pequeñito, sí, le voy a dar una ponderación grande a la información a priori. ¿Vale? ok, entiendo. Bueno, ¿Vale? tiene lógica. Tiene lógica. Ujú. Claro. Ahora, sí tiene, o sea, esto tiene que ser coherente con la realidad, y de hecho es coherente con la realidad. Sí, claro. Ahora miremos lo siguiente. Miremos que cuando n es grande, o sea, si n es grande, y n tiende a infinito, perdón, esto ya habíamos Tranquilo. dicho que esto tiende a cero, ¿cierto? Ujú. Si n es grande, esto primero tiende a cero. Y esto tiende a uno, porque quiere decir que un número muy grande sobre un número muy grande más poquito, esto tiende a uno, ¿cierto? Sí, claro. Lo cual dice que esta sucesión, cuando n tiende a infinito, me va a converger al estimador máximo verosímil, al frecuentista. Ok. ¿Qué quiere decir? Que cuando n es grande, la estadística bayesiana va a equivaler a la estadística frecuentista. O sea, la estadística bayesiana equivale a la estadística frecuentista solo cuando n es grande. Y Mm, tiene sentido. ¿Por qué? Porque la estadística frecuentista se basa en los teoremas de límite. Algo que nunca ocurre. Entonces, eso de que es grande y todo eso lo va a curar la estadística bayesiana, porque la estadística bayesiana, mira que no hemos visto ningún resultado que involucre n infinito. sí, no. Mira que o sea, n puede ser el número que sea y queda la ponderación y listo. Entonces, eso va a curar ese detallito. ¿Vamos claros? ¿Qué tal vamos hasta aquí? Sí, bien, 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 bien. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de nuestro primer modelo. Vamos a ver el R. Vamos a ver nuestro primer ejemplito. Entonces, esa es la estadística bayesiana, ese es el chiste, de que yo aproveche la información previa, la aproveche lo que más. Ahí está abriendo el R.
Y en el R vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces, en el R vamos a ver ejercicio en R. En R. Por ejemplo, 2 de cada 5 estudiantes, 5 estudiantes, saben que estudiar en un futuro. Saben saben la profesión que van a ejercer. La profesión. 2 de cada 5 estudiantes. Se toma una muestra. Se toma una muestra de 100 estudiantes y se sabe que 20 saben qué harán. Saben qué profesión tomar, ¿sí? Eso, solamente 20 de esos 100 estudiantes saben qué profesión tomar. Bien, entonces vamos a estar en el R y vamos a ver esto. Entonces, esto ya no lo hicimos, este ejercicio, no sé la verdad qué es eso. Esto. Entonces, bueno, ¿quién es N? O sea, ¿cuántos individuos son en total? Son 200, ¿era la muestra? 100 es la 100. muestra. Eso. Y ahora, los casos favorables son solo 20, ¿cierto? Sí. Ahora, A habíamos dicho que eran 2 de cada previamente 5. 2 de cada 5, o sea, 2, y B será 3. Sí, claro, porque 3 son los que no y 2 son los que sí en mi información a priori. Está clarito ahí, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos definidos los parámetros. Ahora la posterior, ¿te acuerdas que habíamos demostrado que era A más S, B más N menos S? ¿Sí te acuerdas eso? Ok. Bueno, entonces hallamos la posterior y vamos a ver cuánto me da la posterior. No, ¿qué dice? Ah, ya. Esto es dividido. Ya, vi el error que cometí. Esto acá. Perfecto. Ahora sí. Entonces, la posterior me va a dar 0,26. O sea que la probabilidad es 0,26. ¿Vale? Ok. Pero la verosímil es simplemente S sobre N, o sea, 0,20. Luego, la a priori le aportó a esto, ¿cierto? O sea que si yo no hubiera considerado la información a priori, yo estaría subestimando la proporción. ¿Vale? Entiendo. Claro. Listo. Vamos a cambiar los parámetros de A y 2. O sea, vamos a seguir la misma razón. O sea, 2 de cada 5, pero por ejemplo, 200 de 300. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo va a afectar la posterior. A ver, esto es, ¿cómo es que es la cosa? Así. Ahora sí. Mira que ya va a cambiar. Ya no sale que es. Espera, porque se sale esto. A ver, ¿quién es Azul? 2. ¿Y por qué si es simplemente un número? Ah, ya, listo. Mira que nos sale 0,57. ¿Qué quiere decir? Sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que ya nos alteró mucho, o sea, ya no es coherente con lo verosímil. ¿Por qué? Porque la información a priori es mucha. Va así, 500 para que 0,4. Espera, a ver, creo que 0,4. Ya, sí, es así. Entonces acá cometí un error. Este es 2 y 5. Son los casos totales. Ahora sí. Si está claro, entonces me da 0,37, muy cercano a 0,4. Luego la información muestral no me afecta, no me da tanto peso, ¿vale? Entiendo. ¿Por qué? Porque yo le coloqué estos números muy grandes. Le coloqué la misma razón, pero claro, como los coloqué grandes en comparación a la muestra, le va a dar mucha importancia a la información a priori. ¿Está Ok. claro ese detalle? Listo. Sí. Entonces puedo que yo diga, bueno, la priori, o sea, teta distribuye beta de parámetro, por ejemplo, m,
perdón, 2m,3m. De hecho es 2m,5m porque ya rectifiqué y es la resta, qué pena ahí, ese detalle. Entonces, bueno, distribuye así y entonces, cuando m tiende a infinito, si m es grande, pues no voy a tener en cuenta la muestra, sino prácticamente lo previo es lo que vale y es, mejor dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, esto es un modelo que me ha llevado muchos años construirlo y ya tengo muchas observaciones evaluadas, o sea que la muestra me va a afectar poco. ¿Sí es claro? Entiendo, entiendo. O Entonces, sea, cuando m vale infinito, todo tiende hacia el parámetro hacia el clásico, parámetro digamos. clásico, exacto, hacia el Sí. parámetro previo. Ujú. Eso es darle, o sea, dependiendo de este m, le doy tanta importancia como sea posible al beta, a la información a priori. ¿Listo? Ok, Bueno, voy a abrir la presentación 2 de Bayesiana. Hoy nos rindió bastante bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? bien, Yo creo bien. que ya podemos abrir la otra presentación de Bayesiana. No sé qué tal avanzada la tenga. Ojalá la tenga súper bien. Si no, pues lo vamos completando acá. No hay lío. O Ven, sea, lo Junior, vamos, yo te sí. quería matar a ti. A mí, la persona que ay, pero no me los agregó ambos. ¿Qué pasó? Espérate, déjalo mandar. Es que la persona que me dijo que debía estudiar Bayesiana, es decir, quién va a ser mi jefe, me recomendó un par de libros y me dijo que intente estudiarlos. Entonces te Ah, los quiero perfecto. pasar Gracias, Álvaro, sí me parece. para ver si podemos abordarlos, o pues también como para que me digas a ver qué opinas, porque hasta donde yo tengo entendido, él enseña con esos libros, pero nivel básico, básico, básico. Ah, súper bien, listo. Aunque aquí estamos bien básicos también. Pero entonces sí, de una, Álvaro. Entonces, listo. Si quieres, envíame esos libros y los vamos viendo y los vamos discutiendo y los vamos decidiendo. Perfecto. Eso está muy bien. ¿Listo? Digamos, ¿Cómo es que esto está tu es correo? J. Rangel G. Yo voy a ponerle pause, resumen. Que si nosotros vemos, yo creo que en tu libro, en el libro que tú me enviaste, está el método de Monte Carlo y vamos a pues trabajarlos, vamos a ver los códigos que están ahí, si quieres, unos códigos que yo Ujú. tengo también pedagógicos que se pueden hacer o hacemos nuestros códigos, bueno, en fin, se puede. Dale. Eso ya está, a ver, no sé si acá uno puede buscar Monte, no puede buscar uno, a ver, Monte Carlo. Sí. Entonces, lo primero es, bueno, Markov, vamos a ver cadenas de Markov, Monte Carlo. Entonces, vamos a ver, pues, el método de Monte Carlo, que es el método más. Vamos a ver el muestrador de Gibbs, el muestrador de Gibbs. eh, Vamos a ver vía cadenas de Markov. Digamos, los métodos de Monte Carlo y cadenas de Markov son muy amplios. Está el muestrador de Gibbs, está ¿el qué? Están, ay, ¿cómo es que se llama este? Hay otro que es un poquito más complicado, no sé si lo toca, y parece que no lo toca. Pero digamos con el muestrador de Gibbs tenemos, aunque hay otro que de pronto sí lo vemos, que es en este momento me pifié, no me acuerdo. Pero también es un caso del método de cadenas de Markov Monte Carlo Chains. El MCMC, vamos a manejar que es MCMC. Por ahora, el método de Gibbs es el que siempre, o sea, no, y es un curso que es básico y que se usa para las familias exponencial. El método del muestrador de Gibbs nos va a ayudar mucho, porque no es fácil coger la posterior y tenerla clara, no es fácil. Vamos a ver modelos lineales generalizados. Entonces, por eso la teoría de modelos fue muy buena recordar cositas. ¿Sí? Vamos a ver la familia exponencial. Vamos a ver cómo es que son los modelos lineales generalizados vía la estadística bayesiana.
Vamos a ver a priori no informativas, en esa parte vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver métodos robustos, alguito, si podemos ver métodos robustos. Estos son aprendizajes no supervisados, muy usado en la psicología. Por ejemplo, le puedes meter esto a la parte que tú estás usando del Cummings y todo eso por el método bayesiano, si tú ya tienes Ok. experiencia. O sea, experiencia me refiero a información previa de... Y bueno, acá hay muchas cosas, la generación de la NOVA. eh, Esto se hace con algo que se llaman los modelos jerárquicos, eso lo vamos a ver. Y bueno, predictivas, funciones predictivas y teoría de la decisión, no sé si tiene tan poquito, esto tiene muy poquito teoría de la decisión. Igual lo vamos a ver, teoría de la decisión yo creo que es algo importante y le vamos a anexar eso, ¿vale? De una, de una. Sí, ver que acá no está, pero es algo importante que se tiene que la teoría de la decisión. El Metropolis Hastings, esto es el otro método, sí está acá el Metropolis Hastings. Es un algoritmo también de generación de muestreo. Bueno, bien, sigamos por ahora con esta presentación. Ya voy a orientar a ese libro las presentaciones. Por ahora sigamos con estas. La idea intuitiva es que nosotros vamos a tener que teta es aleatorio y lleva a ser fijo. ¿Por qué lleva a ser fijo? Porque va a ser una muestra ya tomada. Esto ya lo tomé. Esto para el Ujú. futuro. Esto ya lo tomé. Y lo que yo quiero es estimar la distribución de teta dado y. La aleatoriedad de Y está antes de realizar el proceso, pero si ya se realizó el proceso, esto ya es una constante. Claro. Por eso es que nosotros veíamos que es esa integral de P de Y dado teta por P de teta sobre el espacio parametral. Esto es una constante, porque esto solo va a depender de Y, lo que tú decías, esto ya no va a depender de teta. Y Y ya la tomé, o sea, es una constante. Luego es la constante que me normaliza la distribución. Ujú. Eso está clarito, ¿sí? Sí, sí. Bien, entonces, otra cosa, nosotros podemos hallar la marginal a priori, que es la P de Y, y simplemente como nosotros ya tenemos P de Y dado teta, marginalizamos con respecto a teta, entonces multiplicamos por P de teta e integramos con respecto a teta, Teta. Ujú. y hallamos P de Y, que es una constante si ya la tengo. Pero en sí, si no la tengo, entonces es una variable y se llama, perdón, es una distribución y se llama la distribución marginal de Y, que no depende de teta. Eso es, lo hemos hecho harto énfasis en eso. Bien. Bueno, y acá pues dice el comentario que siempre he hecho. Por lo tanto, es una cantidad constante respecto a teta, que normaliza la Ujú. distribución. O sea, a mí lo único que me interesa es el núcleo. El núcleo. Bien. Bueno, entonces P de Y dado teta se considera una función de teta. Una vez se observa Y. Eso es importantísimo. Bueno, Fischer, aunque tenía sus contras con la estadística bayesiana, de hecho, qué pecado, Bayes murió sin saber, o esto era real, postuló una misma idea, de hecho demostró un resultado y diciendo que la verosimilitud es proporcional a la distribución. ¿Listo? Ok, ok. Y, pero entonces, ¿qué pasó? No consideró P de teta, o sea, no considera, Fischer no consideró la información a priori y basó toda su teoría en la verosimilitud. En el 22 toda su teoría, ¿vale? Valles, como decía, esto es mucho antes de Fischer. Mm, Él sí, Valles sí tenía todos, o sea, ¿qué pasa? Valles tenía todo propuesto, ¿sí? Valles tenía todo propuesto desde mucho antes de que incluso de que el análisis se formara. La estadística bayesiana existe desde hace mucho, solo que al pobre no le creyó Pearson, ¿sí? Pearson le dijo, usted está loco. La vaina está voladísima, está loco. No, eso no tiene que ser así. Valles escondió lo suyo, aunque era sacerdote, parece que no tenía buen convencimiento, o sea, no tenía buena oratoria como para convencer a la comunidad científica y no le creyeron. No fue sino, imagínate, Fischer fue
bueno, acá estamos hablando de Pearson, toda la cosa, pero Fisher fue en 1922, formaliza ya lo que es la estadística frecuentista, y mucho después de Fisher fue que nace, y la estadística bayesiana estaba muy atrasada, o sea, como que la gente no le ponía fuerza. Hasta ahorita último es que integrales, el método de Monte Carlo, Markov Chains, no sé qué, ya tenemos R, podemos generar aleatorios, podemos hacer simulaciones de 50.000, 100.000 observaciones. Eso es ahorita. Y ahorita empieza a tener fuerza lo que es la estadística bayesiana. Claro. Entonces, una visión, lo que ahorita te decía, una visión del teorema de Bayes es ver lo proporcional a la verosimilitud por la a priori, aunque nosotros vamos a Ujú. manejar mejor la muestral, P de y dado teta, por la previa. ¿Listo? Pero también ambas cosas son iguales. Si nosotros, en el caso de, por ejemplo, si quisiéramos maximizar esto, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros le sacamos el logaritmo. ¿Te acuerdas que le Ok, sacamos el sí. logaritmo para facilitar la cosa allá en estadística frecuentista y Ujú. convertíamos los productos en sumas y los exponentes en multiplicación? Era mucho más fácil derivar, ¿sí te acuerdas? Sí, Es que el claro. logaritmo hace muchas cosas muy buenas. Entonces, nosotros vamos a manejar mucho acá la escala log verosímil, log distribucional. En este caso, esta multiplicación se convierte en suma y se evidencia que lo que se maximizaba era solo esta parte. Ahora se le va a poner un componente aditivo que es la información previa. Y en este caso, esto implica que el estimador máximo verosímil va a ser el que maximice este y este. O sea, va a ser una ponderación de este, que es el estimador máximo verosímil, y el máximo verosímil, y el teta a priori. El teta a priori va a ser una ponderación, un alfa sub i, y una ponderación, mejor dicho, dejémoslo como ponderación. Era lo que veíamos en el ejemplo binomial, lo que este es el caso Ujú. general. Bueno, listo. Bueno, entonces eso es, digamos, lo que uno trata en la estadística bayesiana. Ya podemos ir. Esto ya me va a tocar ya para la próxima sesión Sí. preparar lo de este libro. Entonces, listo. Conclusiones. Llegamos a que efectivamente cuando n tiene infinito, bueno, llegamos a varios análisis del beta. Llegamos a que si m tiende a infinito, el estimador bayesiano para teta es muy parecido al estimador a priori. Si al estimador a priori. Pero si no m, sino n tiende a infinito, o sea, n es grande, el estimador bayesiano tiende al estimador máximo verosímil. Ujú. ¿Listo? Eso por la ponderación, porque entonces acá crece la estimación, el ponderador máximo verosímil, y acá crece el ponderador a priori. Eso es bien importante, porque o sea que no solo me va a interesar, no solo me va a interesar la razón, 2 a 5, sino que me va a interesar es cómo coloco esa razón, si 20 a 50 o si 200 a 500. Esto va a influir, Ok, ok. ¿vale? Eso va a influir. Entonces, lo que vamos, por ejemplo, hagamos unos tópicos de análisis secuencial, y es lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Si nosotros vamos a considerar para el martes, considerar el lunes, hay que ver con qué grado de razón o de proporción voy a considerar el lunes. Entonces, por ejemplo, hay una ponderación muy buena que se llama la ponderación geométrica. La ponderación geométrica dice lo siguiente, que se basa con la serie geométrica. Si nosotros nos acordamos de la serie geométrica de 0 a infinito de r a la n, esto converge a 1 sobre 1 menos r si la razón es menor que 1. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar a razón de un medio. O sea que este lunes solamente me va a ponderar a razón de un medio. Ujú. Entonces, el martes para el miércoles me va
a dar solamente un cuarto. El anterior me va a dar un octavo y así voy disminuyendo a cada vez que va pasando. Ok, Estas razones geométricas lo da el experto. El experto me va a decir cuánto, por eso es importante la parte que llaman subjetiva, aunque no me gusta más como previa, no como, sí, información previa, es toda esa información del experto, es importante. El experto me dice, no, mire, a una razón de un tercio coloque. Y uno va modelándolo con respecto a un tercio, pero hay que creer en el experto, cosa que la frecuentista no hace, la frecuentista no le cree ujú, nada al experto. La estadística bayesiana sí le va a creer al experto, al que tiene la experiencia, al que ha trabajado años y años en esto y sabe que se comporta así, ¿sí me entiendes? claro, Eso, entonces esa ponderación es fundamental, porque entonces si yo sumo todo, o sea, yo acá tengo un A1, un B1, acá tengo un A2, un B2, y si yo cojo y sumo todos estos, o sea, O1 más A2, B1 más B2, pues en el viernes me va a quedar que casi que lo que pasa el viernes no va a valer nada, porque ya va a tener toda esta y ponderada de la misma manera. Entonces, cada vez que pase un tiempo, toca disminuirle la ponderación. ¿Listo? Eso lo vamos a tener muy en cuenta en el análisis secuencial, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta ok, aquí? bien, bien, bien. Listo, Álvaro. Entonces voy a ponerle pausa.